La evolución de la informática nos ha llevado a contemplar y experimentar extraordinarios y novedosos entornos operativos y programas de software. Este vídeo pretende dejar constancia del sin duda más espectacular entorno informático creado hasta la fecha, con el que una vez más y gracias a un grupo de profesionales vemos cómo nuestro trabajo se reduce a la mínima expresión, ganando en tiempo y operatividad. Lo primero que tenemos que tener claro es que Windows no es un programa ni una aplicación, sino un entorno. ¿Qué entendemos por entorno? Imaginemos una oficina en un local céntrico de una capital. Pues bien, si nosotros trabajamos en este lugar, nos veríamos envueltos en este ambiente. Nuestro trabajo estaría influenciado por todo lo que nos rodea. Resumiendo, entorno es un conjunto de objetos y detalles que nos ayudan o entorpecen en nuestras actividades. Traslademos esto a la informática. En Windows podemos tener varias aplicaciones en marcha a la vez y visibles, cosa muy difícil en MS2 debido a su primitivo diseño monopuesto y monotarea. Pongamos un ejemplo muy simple. Tenemos que entregar un documento a una hora determinada, para lo que debemos estar utilizando un procesador de textos y visualizando un reloj. Si somos usuarios de MS2, esto nos parecerá muy difícil. Habría que salir del procesador de textos y usar el comando de MS2 Time y volver a cargar el procesador con el texto que estábamos utilizando. En Windows es tan fácil como decirlo. Por eso a los usuarios que no tengan experiencia les parecerá muy normal. Y así es, nos limitaremos a señalar la figura representativa del reloj, ajustar su tamaño y posición y activar nuestro procesador de textos. Windows nació a raíz del buen resultado que estaba dando el sistema operativo de Apple en sus equipos Macintosh. Dicho sistema estaba basado en la mesa de trabajo de un profesional de las artes gráficas. Por eso siempre que se habla de trabajos de artes gráficas, creación de publicaciones y todo lo que requiera creatividad, se sigue nombrando a Apple, en sus diferentes versiones como el rey, aunque hoy en día el PC lo ha igualado y en muchos temas superado. Windows es sobre todo creatividad. Pronto descubriremos cómo simplemente mirando la pantalla principal de Windows podemos conocer mejor al operador. ¿Por qué ocurre esto? Porque Windows se adapta perfectamente a nosotros y es posible personalizarlo y adaptarlo a nuestras necesidades, como veremos más adelante. En la descripción de nuestro entorno nombraremos palabras como escritorio, cortar, pegar, etc., que son términos normalmente utilizados en el argot de los profesionales de la autoedición y que forman parte ya del argot informático. Imaginemos, por lo tanto, una mesa o escritorio. Ese será nuestro espacio de trabajo y en el ordenador estará representado por la totalidad de nuestra pantalla, que como se puede ver tiene un color gris claro. Pero como dijimos antes, en Windows casi todo es posible, así que en vez de este color podremos llenar el escritorio con nuestra foto preferida. Más abajo podemos ver un icono, que representa un programa dentro de Windows. Es el administrador de programas. La función de esta aplicación es la de manejar programas de una forma más comprensible que en MS2. Esta aplicación siempre se ejecutará cuando Windows se inicie. Es como la puerta de entrada a nuestro entorno. Y aquí surge la primera confusión. La mayoría de usuarios creen que el administrador de programas es Windows y están equivocados. Es solo un instrumento. De hecho, podemos prescindir de él si queremos, ya que existen en el mercado otros gestores de programas. Pasemos ahora a describir nuestro entorno. Como ya hemos dicho, todo esto es el escritorio o desktop y es el continente de todas las aplicaciones que funcionan bajo Windows. Esta flecha, con la que describimos círculos en el escritorio, es el puntero del ratón y nos va a servir para el 85% de nuestras acciones dentro de Windows. Para el 15% restante utilizaremos el teclado. El puntero del ratón es también un icono y según su aspecto nos informará de qué proceso realiza el ordenador en cada momento. Por ejemplo, el icono de flecha orientada hacia arriba a izquierda nos indica que el ordenador está en modo normal, a la espera de nuestras órdenes. Si el icono del puntero representa un reloj de arena, querrá decir que Windows está realizando una tarea interna y por lo tanto no podremos dar ninguna orden con el ratón mientras esté así.
Por supuesto que el puntero tiene otras formas, pero estas dependen directamente de cada una de las aplicaciones que estemos ejecutando. Ya veremos qué simbolizan en cada caso. Es muy importante que se comprenda perfectamente el funcionamiento del ratón, para lo cual es recomendable que se practique utilizándolo de la siguiente manera. Se debe abrazar con la mano, sin tensiones, y según nos sea más cómodo posicionar el dedo índice en el botón de la izquierda. Aunque el ratón tenga 3 botones, en la mayoría de los casos solo utilizaremos uno, bien el de la izquierda, bien el de la derecha, y en ningún caso el del centro. Fijemos la mirada en el puntero de la pantalla y moveremos despacio el ratón siguiendo el puntero con la vista. Cuanto más control adquiramos con el ratón, mejor, ya que, como comentamos antes, realizaremos la gran mayoría de acciones con él. Algo muy importante es que para seleccionar un icono debemos pulsar el botón del ratón una vez y para ejecutarlo 2 veces seguidas. Abajo tenemos el icono del ya nombrado administrador de programas, pero esa posición no es fija ya que podemos coger el icono y depositarlo en cualquier parte del escritorio, simplemente pulsando en el origen y soltando en el destino. Hay otra aplicación que se ejecuta cuando se inicia Windows, que es el administrador de tareas. Por tarea entendemos el conjunto de aplicaciones que están activas al mismo tiempo, y el administrador de tareas es, por lo tanto, una aplicación que nos ayudará a dar prioridad a unas u otras tareas. Está claro que esto de las tareas parecerá algo raro, ya que en la operativa normal de MS2 no hay tareas como tal, sino aplicaciones que empezamos y debemos terminar antes de empezar con la siguiente. Imaginemos que un compañero nos solicita información acerca de una cita. Si trabajásemos sin Windows, deberíamos seguir los siguientes pasos. Primero, dejar de mecanizar el texto. Segundo, dar al programa la orden de que guardara el trabajo. Tercero, dar al programa la orden de salir a MS2. Cuarto, buscar en los directorios la aplicación de la agenda. Quinto, ejecutar dicha aplicación, dar al programa la orden de que cargue el fichero donde tenemos nuestras citas. Sexto, buscar la cita solicitada y comunicarlo. Parece y es complicado, pero con Windows es como si lo hiciéramos nosotros mismos. Primero, sin dejar nuestro procesador de textos, activaremos el administrador de programas. Segundo, escogeremos el grupo de documentos propios. Tercero, activaremos nuestra agenda. Cuarto, buscaremos cita y la comunicaremos, bien de palabra, bien directamente de nuestro puesto de trabajo al del compañero. Esto sí son 2 tareas en movimiento. Y no solo eso, sino que si el trabajo de búsqueda va a tardar un poco, nosotros podemos seguir trabajando con lo que queramos mientras las demás aplicaciones funcionan por sí mismas. A esto se le denomina multitarea. Y por eso Windows incluye un administrador de tareas, para que podamos organizar bien nuestro trabajo. En este punto nos preguntamos por la manera de visualizar dicha aplicación, ya que no vemos ningún icono representativo de la misma. Pues bien, al ser un manejador de tareas, sería una redundancia que ella misma fuera una tarea. Por lo tanto, para activar el administrador de tareas, únicamente debemos activar cualquier parte del escritorio que no esté ocupada, ni por iconos ni por ventanas. Otra característica muy importante de este nuevo entorno y que no debemos olvidar es la siguiente. Nosotros trabajamos cotidianamente con una visión en positivo de los documentos, y no hablamos de un estado anímico, sino de visión. Cuando leemos un documento lo visionamos con fondo blanco y texto negro. Eso es la visión real. Pero cuando mecanizábamos ese documento, bien en una aplicación de gestión, bien en un procesador de textos, lo hacíamos totalmente al contrario, sobre un fondo oscuro, cuando no negro. El texto claro o con un color brillante, a eso llamamos visión en negativo. Pues bien, aquí hay un hecho que dificulta nuestro trabajo. El cambio que obligamos a hacer a la retina es grande. Y además, normalmente no miramos una sola vez, sino que estamos continuamente cambiando de la pantalla al original. Por lo tanto, la fatiga visual que se produce es mayor. Si la letra es muy luminosa, nuestra retina se impresionará demasiado. Y cuando se pase a una zona de la pantalla oscura, sin letras, la obligaremos a que vuelva a su situación inicial. Se produce de nuevo una excitación y un relajamiento continuo que, de nuevo, nos generará fatiga visual.
Windows acaba con eso, ya que no solo el trabajo es en positivo, sino que además podemos poner los colores con los que más cómodos nos encontremos e incluso podríamos trabajar en negativo, cosa que no es recomendable. Tenemos ya una visión general de Windows, aunque como la misma palabra en inglés dice, nos falta por describir una parte muy importante, la ventana. Esta es la esencia de Windows, la ventana de trabajo. Es donde vamos a desarrollar todas las acciones en nuestro entorno. Para explicar en qué consiste la ventana, veamos una aplicación ya conocida como es el administrador de programas. Lo primero que debemos saber es que hay dos tipos de ventanas. La ventana principal o ventana de aplicación y la ventana filial o ventana de documento. La ventana de aplicación es el programa principal y solo puede haber una por aplicación, y la ventana de documento está dentro de la ventana principal, por lo tanto depende directamente de la ventana de aplicación. Dentro de una ventana de aplicación puede haber varias ventanas de documentos. Normalmente el número de ellas dependerá de la memoria libre y del espacio en disco. Estas dos variables se engloban en un concepto nuevo, recursos del sistema, que es un porcentaje y que nos informará en relación a estas dos variables. En la ventana del administrador de programas lo podemos ver claramente. Empecemos la descripción de las ventanas. Como vemos, la ventana de aplicación es rectangular y no ocupa toda la pantalla. Está delimitada, pues, por los bordes de la ventana, que podemos variar tirando de ellos para darle el tamaño y forma que queramos. Arriba a la derecha tenemos dos botones. Uno que apunta hacia abajo, que convertirá la ventana en icono y lo depositará en la parte inferior de la pantalla. A esto se le denomina minimizar. Y otro que apunta hacia arriba, que ampliará la ventana para que ocupe todo el escritorio. A esto se le llama maximizar. Y que cuando la ventana ya esté maximizada representará dos flechas, una hacia arriba y otra hacia abajo. Si la presionamos devolverá el tamaño que tenía la ventana antes de maximizarla. Esto es, la restaurará. Arriba a la izquierda tenemos el cuadro de control, y es uno de los menús más importantes, porque es común a todas las aplicaciones y documentos Windows, y además contiene las acciones anteriormente descritas, pero para su utilización desde teclado, ya que puede que en algún momento no podamos disponer del ratón. En este menú siempre nos encontraremos estas opciones. Nos sirve para que si hemos maximizado o minimizado la ventana, la devuelva a su estado inmediatamente anterior a una de estas acciones. Mover nos servirá para mover la ventana con el teclado. Con el ratón bastaría con pulsar el botón sobre la barra de título, llevarla donde deseemos y soltar el botón. Tamaño nos permitirá cambiar el tamaño de la ventana desde el teclado. Minimizar y maximizar realizan las mismas acciones de antes con el teclado. Cerrar terminará con la aplicación activa y si es el administrador de programas terminará con la sesión de Windows. A partir de la versión 3.1 de Windows tenemos una nueva opción, Cambiar a, que nos ejecutará el ya conocido administrador de tareas. Dependiendo de la aplicación podremos tener más opciones en este menú, pero lo esencial y lo que nos vamos a encontrar siempre es esto. Por ejemplo, en aplicaciones no diseñadas para Windows, lo que llamaremos aplicaciones no Windows, tendremos tres opciones más, encargadas de asegurar la compatibilidad y el tráfico de datos entre aplicaciones. Estas son: Editar, nos da la posibilidad de usar las opciones de edición del sistema Windows y que ya veremos más tarde. Configurar, presentará diferentes opciones para adecuar los recursos del sistema a la aplicación no Windows que estemos ejecutando. Y Fuentes, nos permitirá cambiar la presentación de la aplicación pudiendo variar el tamaño de los tipos de letra que utiliza la aplicación no Windows. Entre el menú de control y las flechas de maximización-minimización se encuentra la barra de título, que según su color o texto nos informará en qué estado se encuentra la aplicación o documento. Su finalidad primordial es la de presentar el nombre de la aplicación o documento. El color del fondo de la barra es muy significativo, ya que será diferente el de la aplicación que estemos usando al de una ventana secundaria o inactiva.
En el administrador de programas podemos ver que en la barra de título se lee el nombre de la aplicación. Si nos fijamos en alguna de las ventanas de documento que están abiertas dentro del administrador de programas, veremos que en la barra de título tenemos el nombre del grupo. En este caso, y si maximizamos esta ventana, compartirá la barra de título con la aplicación principal. Veamos un ejemplo más claro. En este procesador de textos podemos tener abiertos varios documentos a la vez, bien en forma de iconos, bien como ventanas abiertas. Y en este caso podemos ver que la barra de título contiene el nombre del archivo de texto Carta 1. Pero mientras no maximicemos ningún documento, la barra de título de la aplicación principal contendrá solo su nombre, en este caso Textor. Pero si maximizamos cualquiera de los documentos abiertos, la barra de título de la aplicación compartirá el espacio con el texto existente en la barra de título del documento. Por lo tanto, se leerá Textor Carta 1 Doc. Recordemos que maximizar ocasionará que la aplicación principal ocupe todo el escritorio, pero si maximizamos una ventana de documento, ocupará lo que ocupe su ventana principal. Otra parte muy importante de la ventana es el contorno, ya que si disponemos de ratón, podremos darle forma a las ventanas a nuestro antojo. El procedimiento es similar a otros ya descritos. Situamos el ratón en el borde que deseemos y pulsamos el botón sin soltarlo. Ahora desplazamos el ratón hasta donde queramos ampliar o reducir y soltamos. La ventana se organizará ahora automáticamente. Este procedimiento también nos sirve para tirar de las esquinas de los bordes, solo que tirando de aquí ampliaremos o reduciremos los dos lados de la ventana proporcionalmente. Veamos ahora la parte más importante de la ventana. La barra de menús, como vemos aquí, está ocupada por diferentes palabras como archivo, ventana, opciones, etc. Cada una de estas palabras contiene un menú que está relacionado con su propio nombre. De esta forma, aunque no sepamos manejar un programa, simplemente escogiendo una opción que se relacione con lo que nosotros queramos hacer, tendremos gran parte del problema resuelto. Por ejemplo, cualquier acción relacionada con los archivos y con el disco duro se encontrará en el menú Archivo. La forma de activar cualquier menú es bien activar con el ratón cualquier opción, bien pulsar la tecla Alt. Entonces se activará el primer menú, Archivo, y podremos mover la activación con el cursor. Cuando estemos en la opción deseada, pulsaremos la tecla Intro. Queda claro una vez más que debemos dominar bien el ratón para que en la medida de lo posible ahorremos tiempo. Como se puede ver, cuando activamos uno de los menús, este se despliega para ofrecernos todas las opciones contenidas en él. A esto se le denomina menús desplegables o pull-down. Estos menús son estándar para todas las aplicaciones Windows, al menos el menú de archivo y el menú edición, por lo que el trabajo se simplifica mucho. Pasemos a describir cada una de las opciones más comunes en la barra de menús. En archivo tenemos las siguientes opciones. Nuevo. Lo primero que notamos es que una de sus letras está subrayada. ¿Para qué? Para que podamos acceder al comando desde el teclado pulsando únicamente dicha letra. Este comando se utiliza para crear un documento u otro concepto nuevo. Si tenemos ya un documento activo y la aplicación no nos permite tener más abiertas, nos indicará la posibilidad de guardar el trabajo antes de borrarlo para crear el documento nuevo. Si la aplicación sí nos permite tener más documentos, simplemente abrirá otro dejando al documento anterior en segundo plano. En general, no nos pedirá el nombre del nuevo documento hasta que no le demos la orden de guardar o grabar, pero si, por la naturaleza de la aplicación, hace falta, nos lo pedirá. Abrir. Este comando recuperará de cualquier unidad un archivo ya existente creado con anterioridad. Esta opción termina en puntos suspensivos. Esto quiere decir que para que este comando se ejecute necesita pedirnos más datos, lo cual es comprensible ya que en este caso, si damos la orden de abrir un archivo, además debemos darle la unidad, ruta de acceso y nombre del archivo. Por eso existe un tipo de ventana muy especial, el cuadro de diálogo. Veamos, por ejemplo, el cuadro de diálogo del comando archivo abrir de este procesador de textos. Este cuadro de diálogo es común al 95% de las aplicaciones Windows. Lo primero que hay en el cuadro es el campo nombre del archivo que contendrá el fichero que deseemos cargar.
Tenemos dos formas de cargar un archivo. 1. Teclear el nombre y la ruta de acceso completos en el campo. O 2. Seleccionar con el ratón el nombre del archivo si está en el cuadro de lista que tenemos justo debajo del campo. A la derecha tenemos directorios, que nos informará dónde estamos situados en el disco duro. Esto es muy importante ya que si el archivo que queremos abrir no está en el directorio de trabajo, tendremos que localizarlo por medio de este cuadro de lista que nos enseñará, en primer lugar, la unidad donde nos situamos y después la ruta de acceso simbolizada por carpetas abiertas o cerradas, que son los subdirectorios dispuestos en orden de menor a mayor. Pero si sabemos la ruta de acceso, podemos ponerla en el campo del nombre del archivo de la siguiente forma: C. Anaya, presentación, TXT, por ejemplo. En la parte inferior tenemos otro componente nuevo en los cuadros de diálogos. Dos listas desplegables que son las referentes al tipo de archivo a cargar y otra que es la unidad por defecto. La lista desplegable es fácil de localizar ya que tiene un campo y a su derecha una flecha que apunta hacia abajo. Supongamos que queremos cargar un texto que tiene la extensión doc. Si el procesador de textos admite ese formato, cuando pulsemos la flecha antes citada, nos debe aparecer una lista de extensiones en donde ha de encontrarse la extensión doc. Este tipo de lista no admite la entrada directa por teclado, así que tendremos que seleccionar una opción directamente con el ratón o por medio del cursor del teclado. La lista desplegable de la unidad funciona igual. Si queremos seleccionar la unidad A, desplegaremos la lista y seleccionaremos la unidad A. Y por supuesto, en todo cuadro de diálogo hay un botón Aceptar y otro botón Cancelar, para validar las opciones o para cancelarlas en su caso. Conforme veamos otros cuadros de diálogo, iremos aprendiendo nuevos campos y componentes. Otro de los comandos que nos encontraremos en todas las aplicaciones será Guardar como. Con esta opción le daremos un nombre al archivo en el cuadro de diálogo que es exactamente igual al del comando Abrir. Junto a este comando está Guardar, que es similar a Guardar como, pero si el archivo ya tenía un nombre no nos preguntará nada. Se limitará a guardarlo en la unidad sin confirmación alguna. Por eso, si tenemos un archivo que ya tiene un nombre y queremos cambiarle el nombre, tendremos que darle la orden Guardar como. Al igual que si acabamos de crear un archivo, este no tiene nombre y por lo tanto en la barra de título aparecerá sin título, por lo que a la hora de guardar el trabajo nos presentará el cuadro de diálogo de Guardar como, independientemente de si le hemos dado la orden de guardar o guardar como.